Saludos apasionados del fútbol y la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos Gol, donde vamos más allá del césped para explorar las conexiones fascinantes entre fútbol, historia y política. En el día de hoy estaremos hablando sobre el conflicto árabe-palestino y sus efectos en el fútbol. El conflicto Israel-Palestina se remonta a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano se desintegró tras la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el Reino Unido se convirtió en el mandato de Palestina y prometió a los judíos un hogar nacional en la región. Sin embargo, los árabes palestinos se opusieron a este plan y en 1947, la ONU aprobó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron este plan, pero los árabes lo rechazaron y estalló la guerra. 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Acto seguido, fuerzas de Palestina, Egipto, Irak, el Líbano, Siria y Transjordania invadieron el naciente estado judío. Israel ganó la guerra, que se prolongó por largos 15 meses y se anexó la mayor parte de la zona que había sido asignada a los árabes. Este conflicto bélico dejó un saldo de más de 6.000 bajas del lado israelí y entre 10.000 y 15.000 del lado árabe, en ambos casos entre civiles y militares. Desde entonces, el conflicto Israel-Palestina ha continuado con periodos de guerra y de paz. En 1993, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron los Acuerdos de Oslo, que proponían la creación de un Estado palestino independiente. Sin embargo, los acuerdos no se han implementado plenamente y el conflicto sigue en curso. El 19 de septiembre del 2000 estalló la Segunda Intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Este se caracterizó por una oleada de atentados suicidas y asesinatos extrajudiciales sin precedentes y finalizó el 8 de febrero de 2005, dejando a su paso más de 1.000 víctimas mortales de la parte judía y más de 3.000 en el bando palestino, lo que lo convirtió en uno de los episodios más oscuros y nefastos de este conflicto. En los últimos años, el conflicto, lejos de detenerse, ha ido en aumento y su impacto es cada vez más terrible. La última escalada del conflicto inició el pasado 7 de octubre de 2023 con un ataque masivo del grupo terrorista palestino Hamas a Israel, lo que trajo consigo una inmediata respuesta militar del Estado sionista tras la declaración oficial de guerra por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y desencadenando ataques y bombardeos de ambas partes, reportándose los mayores estragos en el bando palestino tras una ofensiva israelí sin precedentes. Al momento de la realización de este video se contabilizan un aproximado de más de 2.600 decesos y 1 millón de desplazados. Como dato adicional, hasta el momento, Irán y el Líbano también han iniciado acciones contra Israel. El fútbol no ha sido ajeno a la historia y evolución de este conflicto, y en más de una ocasión ha sido el protagonista en momentos de tensión y hostilidad entre ambas naciones e instrumento político religioso en medio de todo esto. En el año 1928 fue creada la Selección de Fútbol de Palestina,
por parte del mandato británico y estaba formada en sus inicios por jugadores árabes, judíos y británicos. Aunque en los partidos de clasificación de la Copa del Mundo de 1934, esta solo fue representada por jugadores judíos y británicos, pasando los árabes a un segundo plano. Para el año 1948, la Federación de Fútbol de Palestina pasaría a ser la Asociación de Fútbol de Israel, mientras que la actual Asociación de Fútbol de Palestina fue fundada en el año 1952 junto con su selección nacional, pero no fue aceptada por la FIFA hasta el año 1998. Pasamos a los partidos de clasificación al Mundial de 1958. En estos partidos se clasificaban los primeros de cada grupo. Sin embargo, debido a las ya crecientes tensiones políticas y religiosas, muchas fueron las selecciones que se negaron a disputar sus partidos ante la selección de Israel, por lo que al final la FIFA decidió organizar un repechaje entre la selección israelí y el mejor segundo de grupo del torneo clasificatorio. Este resultó ser Gales, quien venció a Israel en los dos partidos del repechaje, o sea, el de ida y el de vuelta, y obteniendo su primer cupo mundialista en su historia gracias al conflicto árabe-israelí. Este conflicto continuó en los siguientes años, dejando a su paso un sinfín de víctimas. Ejemplo de ello fue en 2009 el futbolista palestino Ayman Al-Kurd murió en un ataque aéreo israelí mientras estaba en su casa en Gaza. En el año 2012 el futbolista palestino Mahmoud Al-Zarzak fue liberado por Israel tras pasar 3 años en prisión sin cargos ni juicio. Zarzak, que jugaba en la selección nacional de Palestina, mantuvo una huelga de hambre de 92 días para protestar por su situación. La FIFA y otros organismos deportivos pidieron a Israel que respetara sus derechos y que le permitiera recibir atención médica. Su liberación se produjo tras un acuerdo con las autoridades israelíes que le acusaban de pertenecer a la yihad islámica, algo que negó rotundamente durante todo este proceso. A partir del año 2014, el impacto de este conflicto en el mundo del fútbol fue cada vez mayor. Ese mismo año, la selección de Palestina hizo historia al clasificarse por primera vez a la Copa de Naciones de Asia, que se celebraría en Australia en el año 2015. Sin embargo, su camino rumbo hasta este torneo estuvo plagado de incesantes obstáculos, debido a las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades sionistas a los jugadores palestinos y cuerpo técnico en general. Además, en este año se generó muchísima polémica debido a la inclusión de clubes situados en asentamientos judíos en territorio ocupado en competiciones israelíes. Para esa misma fecha, el futbolista israelí Maor Busaglo sufrió heridas leves cuando un cohete lanzado desde Gaza impactó cerca de su coche en Ashdod. Busaglo jugaba en el Hapoel Beersheva y era internacional con Israel. Llegamos al 2015 cuando la Asociación de Fútbol de Palestina presentó una moción ante la FIFA para suspender a Israel de las competencias internacionales, y esta fue incluida en la agenda del Congreso del órgano rector del fútbol. Sin embargo, el propio ente palestino la retiró poco tiempo después en medio de presiones y persuasión, según palabras de su presidente. En 2016,
se vivió un partido entre el Hapoel Beersheba de Israel y el Celtic de Glasgow escocés, como parte de la fase clasificatoria para la UEFA Champions League de la temporada 2016-2017. Este partido fue el de vuelta y a pesar de la victoria 2-0 del Hapoel, el conjunto de Escocia logró el cupo a la siguiente instancia europea tras un apretado global de 5 goles frente a 4 de los israelíes. Sin embargo, los momentos más tensos no se vivieron dentro del campo, y es que mientras se disputaba este encuentro, se vivió una protesta con banderas palestinas y cánticos antisionistas por parte de algunos espectadores, lo que llevaría a mayores tensiones al provocar la ira de los jugadores y directivos del Hapoel. Este incidente terminó con la intervención de la FIFA en el asunto, multando al Celtic de Glasgow con 100.000 euros por violar las normas de manifestación política en el fútbol. Por otro lado, en 2018, la selección argentina de fútbol y su capitán Lionel Messi recibieron amenazas de drásticas consecuencias si disputaban un partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de ese año en Rusia. El encuentro tendría lugar en Jerusalén y fue entonces cuando la Asociación Palestina de Fútbol argumentó que este constituía una violación del derecho internacional y que Israel estaba utilizándolo como medio para legitimizar su ocupación. Debido a la polémica que esto generó y ante las presiones políticas, la Asociación de Fútbol Argentina tomó la decisión de cancelar el partido que estaba previsto para el 9 de junio de ese año. También en 2018, el futbolista israelí Eran Shahabi recibió amenazas de muerte por parte de un grupo radical palestino llamado Brigadas de los Mártires Al-Quasar. Shahabi había marcado un gol contra Albania en la Liga de Naciones y lo celebró haciendo un gesto con la mano que se interpretó como una alusión a la estrella de David que aparece en la bandera de Israel. Para 2021 y ante la agudización de la situación, varios futbolistas y clubes expresaron su solidaridad con el pueblo palestino ante la escalada de violencia con Israel. Entre ellos se encontraban Mohamed Salah, Sadio Mané, Paul Pogba, Riyad Mahrez, Sergio Agüero y clubes como el Liverpool, el Manchester City y el Inter de Milán. En el año 2020, un jugador palestino de 23 años llamado Ahmed Atef Mustafa perdió la vida en medio de enfrentamientos entre el ejército de Israel y el ejército palestino en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania. Como ya les había dicho, en este 2023 el conflicto ha tomado su punto más álgido en toda su historia y sus efectos en el fútbol no se han hecho esperar. Al producirse esta nueva escalada en las tensiones entre Israel y Palestina y estallar la actual guerra, la Federación de Fútbol Israelí tomó la decisión de suspender todos los partidos del torneo doméstico y lanzó una prohibición a sus jugadores de salir del país hasta nuevo aviso, lo cual impidió la participación de Israel en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol del año 2026. Palestina, por su parte,
también ha debido cancelar sus eventos nacionales e internacionales debido a los bombardeos de Gaza y Cisjordania. Su selección nacional iba a jugar la Copa Merkeda, un torneo amistoso para conmemorar el 66 aniversario de la independencia de Malasia, quien funge como sede y tenía como invitados a las selecciones nacionales de la India, Tayikistán y Palestina. Esta última tuvo que retirarse del torneo a causa del actual conflicto armado y se vio obligada a cancelar sus partidos amistosos contra Jordania y Kuwait, previstos para octubre y noviembre respectivamente, y hasta el momento peligra su participación en los encuentros clasificatorios a la Copa Asiática de 2024. La situación actual parece indetenible y el pasado 9 de octubre del actual año 2023, el exfutbolista israelí Lior Azoulay fue asesinado por el grupo terrorista Hamas mientras celebraba su cumpleaños junto con otras personas. Todo esto en medio de un ataque terrorista en Israel. Menos de una semana después también se confirmaba la muerte del centrocampista palestino Dabur Rashid, quien murió en un bombardeo israelí sobre su casa en Gaza. La situación que se vive actualmente ha despertado reacciones de todo tipo, destacando como una de las más polémicas el careo en redes sociales por parte del francés Karim Benzema y el exportero israelí Dudu Awate. La polémica saltó cuando el jugador galo posteó en la red social antes conocida como Twitter un mensaje de apoyo a Palestina, lo cual desató la ira del israelí, quien respondió insultándolo con mensajes sumamente obscenos en 5 idiomas distintos. En los días posteriores, la polémica no se ha detenido y es que el propio Awate ha lanzado fuertes acusaciones sobre el ganador del Balón de Oro de 2022, implicándolo con grupos radicales. Otro de los sucesos vividos en los últimos días involucra al delantero israelí Sean Weissman, quien juega en el Granada Club de Fútbol y que ha sido denunciado por un grupo de granadinos y palestinos por un posible delito de odio contra ciudadanos palestinos, basado en sus publicaciones en la misma red social en los cuales muestra su apoyo a la violencia de Israel contra Gaza. Por su parte, el jugador se ha defendido diciendo que no es responsable de estas publicaciones y que está en contra de la violencia. Como pueden ver, aunque parezcan dos temas totalmente distintos, el fútbol y el conflicto árabe-israelí tienen una conexión indisoluble desde los orígenes de las hostilidades entre ambas naciones. El más universal de los deportes ha jugado un papel determinante en este conflicto, sirviendo en algunos momentos como símbolo de rebeldía o vehículo de protesta por ambos bandos, los cuales también lo han utilizado como instrumento en su agenda política para agudizar en algunas ocasiones la situación ya de por sí excesivamente tensa. A lo largo de este recorrido por la historia de este conflicto y su relación con el fútbol, hemos podido ser testigos del impacto que ha tenido esta rivalidad política en el mundo del fútbol, traspasando incluso las fronteras de estos dos países y dejando huellas muy tristes a su paso. Si te ha gustado este video, no olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido.
Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu atención y te invito a que me sigas acompañando en este viaje para seguir desentrañando las conexiones entre fútbol, historia y política en esto que es Archivos Gol. De momento, hasta la próxima.